¿Alguna vez te has detenido en medio de la tormenta de la vida y te has preguntado: Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? A veces, los caminos que pensábamos seguros se desmoronan bajo nuestros pies y las puertas que anhelábamos cruzar se cierran sin explicación. Tal vez estás enfrentando una prueba que parece más grande de lo que puedes soportar, una pérdida, un fracaso, un momento de incertidumbre que oscurece el horizonte de tu alma. Pero escucha esta verdad: nada en la vida del creyente es casualidad. Dios no se equivoca, Él ve lo que tú no puedes ver. Cada paso que das, incluso en el valle más oscuro, forma parte de un plan divino que se entreteje con propósito y amor eterno. Puede que ahora no entiendas por qué sufres, pero un día mirarás atrás y verás que Dios siempre tuvo el control. Si crees que Él tiene el poder para transformar tu dolor en victoria, declara con fe en los comentarios: Dios tiene el control. No es solo una frase, es una proclamación de confianza. Al escribirlo, estás diciendo: Señor, aunque no entienda el camino, confío en ti. Y nunca subestimes el poder de una fe expresada, porque puede ser la chispa que encienda la esperanza en el corazón de alguien más. En este video exploraremos 25 enseñanzas transformadoras que revelan cómo Dios obra en los momentos más difíciles. Aprenderás cómo apoyarte en sus promesas, encontrar respuestas en la palabra y convertir las pruebas en crecimiento espiritual. Y te advierto, la última enseñanza podría ser la clave que tu corazón ha estado buscando. Amigo, yo sé que el camino no siempre es fácil. Hay días en que la fe parece desmoronarse, en que las oraciones parecen no tener respuesta, en que el peso de la vida se siente insoportable. Pero te digo algo con certeza: Dios nunca abandona a los suyos. Él ve cada lágrima, escucha cada susurro de tu corazón y está obrando aunque no lo veas. Así que respira hondo, abre tu corazón y camina conmigo en este viaje. Juntos descubriremos cómo Dios tiene un plan perfecto para ti. Hoy estás a punto de sumergirte en verdades que pueden cambiar tu manera de ver las pruebas y fortalecer tu confianza en Dios. Vamos a explorar juntos cómo cada desafío que enfrentamos no es un accidente, sino parte de un plan divino que supera nuestro entendimiento. Veremos cómo la palabra de Dios nos enseña a mantenernos firmes en la fe cuando la vida nos sacude, a comprender que incluso en la adversidad hay un propósito mayor y a encontrar la fuerza para seguir adelante con esperanza. A lo largo de este mensaje notarás que la fidelidad de Dios no ha cambiado con el tiempo. Lo que Él prometió hace siglos sigue vigente hoy, guiando y sosteniendo a quienes confían en Él. Las Escrituras no son simples palabras antiguas, son una fuente inagotable de consuelo y dirección para cada uno de nosotros. Y antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos acompañas. Escribe en los comentarios la ciudad desde la que nos ves. Esto nos permite ver hasta dónde está llegando este mensaje de fe y esperanza. Cada comentario es un testimonio de que Dios está obrando en la vida de muchos alrededor del mundo. Además, quédate hasta el final, porque tendremos un momento especial de oración que puede fortalecer tu fe y darte la claridad que tanto has estado buscando. No te lo pierdas. Enseñanza 1. Dios tiene un propósito en todo. Quizás en más de una ocasión te has preguntado: ¿por qué me suceden cosas tan difíciles? ¿Por qué cuando intento avanzar aparecen obstáculos que no comprendo? Estas preguntas nos llevan a reflexionar en algo fundamental. Hay un propósito más grande detrás de todo esto. ¿Es posible que lo que ahora nos causa dolor sea parte de un plan divino que aún no podemos ver? La respuesta la encontramos
en la Biblia. En Romanos 8:28, Dios nos dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una promesa poderosa. Nos recuerda que aún aquello que parece ser una tragedia, una pérdida o un camino sin salida, puede ser utilizado por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero surge una pregunta importante: ¿por qué Dios permite el dolor y la incertidumbre? Primero debemos recordar que nuestra visión es limitada. Vemos solo una pequeña parte de la historia, mientras que Dios ve el cuadro completo. Imagina un pintor que trabaja en un gran mural. Desde cerca podríamos ver trazos de colores que parecen no tener sentido, pero cuando nos alejamos, entendemos que cada pincelada formaba parte de una obra maestra. Así es la obra de Dios en nuestras vidas. Segundo, la Biblia nos enseña que nada ocurre por casualidad. Aún las circunstancias que parecen injustas o imposibles de soportar pueden ser herramientas en las manos de Dios para moldearnos y acercarnos más a Él. Nuestra vida es como un tapiz donde cada hilo, sea de dolor o de alegría, tiene un propósito en el diseño final. Quizás ahora no lo comprendas, pero puedes estar seguro de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? El primer paso es confiar en Dios todos los días. No solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando todo parece oscuro. En vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, cambia tu oración y dile al Señor: ¿qué quieres enseñarme con esto? Ese cambio de perspectiva puede transformar tu relación con Dios y fortalecer tu fe. En segundo lugar, cultiva un corazón agradecido, aún en medio de las pruebas. No se trata de negar el dolor ni de fingir que no existe, sino de reconocer que Dios nunca nos deja solos. Él va delante de nosotros, guiando cada uno de nuestros pasos, incluso cuando no entendemos el camino. Y finalmente, aprende a depositar todas tus preocupaciones en sus manos a través de la oración, porque Dios jamás comete errores. Un ejemplo claro de esta verdad lo encontramos en la vida de José, relatada en el libro de Génesis. Traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, José atravesó años de sufrimiento, injusticia y soledad. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Cada circunstancia dolorosa formó parte de un plan divino. Cuando llegó el tiempo señalado, José se convirtió en gobernador de Egipto y fue instrumento de salvación para muchas vidas, incluyendo la de su propia familia. Él mismo declaró: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta historia nos recuerda que aunque ahora no lo veamos, Dios está obrando en cada situación, incluso en las más oscuras. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Estás enfrentando algo que parece no tener sentido? Tal vez Dios está tejiendo algo más grande de lo que imaginas. Y esto es solo el comienzo. En la siguiente enseñanza descubriremos algo crucial: cómo Dios moldea nuestro carácter a través de la adversidad. No te lo pierdas, porque lo que está por venir puede transformar la manera en que enfrentan los desafíos. Enseñanza 2. La adversidad moldea nuestro carácter. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida nos pone tantas pruebas? ¿Por qué cuando creemos que todo está bajo control, de repente todo cambia y sentimos que no tenemos poder sobre lo que ocurre? Es natural que nos preguntemos por qué Dios permite que enfrentemos tiempos difíciles, pero hay una verdad que nos da esperanza. Cada prueba tiene un propósito en nuestra vida. Santiago 1:2-4 nos lo recuerda: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos desafíos? En primer lugar, debemos recordar que Dios no solo desea nuestro bienestar, sino nuestra transformación. Él usa la adversidad como un fuego refinador que purifica nuestra fe, eliminando aquello que nos impide crecer espiritualmente. En segundo lugar, las pruebas revelan aquellas áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido completamente a Dios. Nos muestran en qué aspectos necesitamos depender más de Él y confiar plenamente en su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, cambia la manera en que ves los desafíos. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para crecer. No te preguntes, ¿por qué me sucede esto? Sino, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Segundo, desarrolla una actitud de perseverancia. Es fácil desanimarse cuando la lucha parece interminable, pero la palabra de Dios nos anima a seguir adelante. Lo que hoy parece insoportable, un día será el testimonio de cómo Dios te sostuvo y te hizo más fuerte. Y tercero, confía en que Dios está obrando aun cuando no lo veas. Él no desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo momento de dolor. Para ilustrarlo, piensa en la historia de Job. Perdió todo: su familia, sus bienes, su salud. Pero en medio de su angustia, siguió confiando en el Señor. Al final, no solo recuperó lo que había perdido, sino que también llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. Job declaró: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su fe fue transformada y la prueba que enfrentó se convirtió en su mayor testimonio. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué situación difícil estás enfrentando hoy que Dios podría estar usando para fortalecer tu fe? Comparte tu experiencia en los comentarios y reflexionemos juntos sobre cómo el Señor puede estar moldeando nuestro carácter a través de cada prueba. Tu testimonio puede ser de gran aliento para alguien más. Prepárate, porque en la próxima enseñanza hablaremos de algo esencial. Cómo confiar en los tiempos de Dios puede traer paz y propósito a tu vida. No te lo pierdas. Enseñanza 3. Confiar en los tiempos de Dios. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la espera? ¿Has experimentado esa sensación de que tus oraciones no reciben respuesta y que el tiempo avanza sin que nada cambie? Muchas veces la espera nos parece interminable, pero hay una verdad poderosa que debemos recordar. Dios nunca llega tarde ni temprano. Su tiempo es perfecto. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda que cada evento en nuestra vida está dentro del plan soberano de Dios. Nada ocurre por casualidad. Todo sucede en el momento preciso que Él ha determinado. Pero surge una pregunta que todos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Esperar no es fácil. Nos desafía, nos prueba, nos hace confrontar nuestras propias debilidades. Sin embargo, Dios usa la espera para fortalecer nuestra paciencia, para edificar nuestra fe y para prepararnos para recibir lo que Él tiene planeado para nosotros. La realidad es que mientras nosotros esperamos, Dios no está inactivo. Él está trabajando en nuestro carácter, moldeando nuestro corazón y alineando cada circunstancia para que todo encaje dentro de su propósito. Así que si hoy sientes que estás en un tiempo de espera, recuerda esto: Dios nunca está inactivo. Él sigue obrando aunque tú no lo veas. Confía en su plan, porque cuando el momento llegue, entenderás que valió la pena esperar
Imagínese a un agricultor que siembra una semilla en la tierra. Él no puede obligarla a crecer más rápido, ni puede ver lo que sucede debajo del suelo, pero confía en que a su debido tiempo brotará y dará fruto. Así es también con la vida de fe. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios tiene su propio calendario y Él nunca llega tarde. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, cambiemos la impaciencia por confianza. Cada vez que el temor o la ansiedad toquen a la puerta de tu corazón, recuerda que Dios está en control y que todo lo que Él permite en tu vida tiene un propósito. Él nunca te abandonará ni te dejará sin dirección. Segundo, aprovecha este tiempo de espera para prepararte. Usa estos momentos para fortalecer tu relación con el Señor, profundizar en la palabra y crecer en oración. La espera no es tiempo perdido, es una oportunidad para madurar espiritualmente y para aprender a depender más de Dios. Por último, cultiva un corazón agradecido. Aún antes de ver los resultados, da gracias a Dios. La gratitud abre nuestros ojos a las bendiciones que ya hemos recibido y nos ayuda a confiar en que lo mejor está por venir. Para entender esto mejor, pensemos en la historia de Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, los años pasaron y no veían cumplida la promesa. En su angustia, intentaron tomar el asunto en sus propias manos y el resultado fue confusión y sufrimiento. Pero cuando el tiempo de Dios llegó, nació Isaac y la promesa se cumplió exactamente como el Señor había dicho. Este relato nos recuerda una verdad fundamental. Aunque para nosotros la espera parezca interminable, Dios nunca falla. Él no se equivoca ni olvida lo que ha prometido. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, no pierdas la fe. Pregunta: ¿qué puede estar enseñándote Dios en este proceso? ¿Cómo puedes usar este tiempo para prepararte para lo que Él tiene reservado para ti? Y hablando de esperar, en la próxima enseñanza veremos algo fundamental. Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino herramientas en las manos de Dios para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer. Enseñanza 4. Dios transforma el sufrimiento en una gran oportunidad. Todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Quizás has atravesado una pérdida profunda, un fracaso inesperado o una situación de dolor que parece no tener sentido. Pero aquí hay una verdad poderosa: en las manos de Dios ninguna herida es en vano. Lo que el enemigo intenta usar para hacerte caer, Dios lo puede usar para levantarte con más fuerza. La Biblia lo dice claramente en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Estas fueron las palabras de José cuando se encontró cara a cara con sus hermanos, aquellos que lo habían traicionado y vendido como esclavo. Lo que parecía una historia de derrota, Dios la transformó en una historia de redención y propósito. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta difícil, pero crucial. Muchas veces el dolor nos obliga a levantar la mirada al cielo. Nos recuerda que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en Dios. Nos moldea, nos purifica y nos prepara para lo que viene. Este pasaje de la Escritura nos enseña algo esencial. Dios sigue teniendo el control, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Lo que otros pretendieron para mal, Dios puede convertirlo en un testimonio de su fidelidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? Primero, aprende a confiar en Dios, aun cuando las cosas no salgan como esperabas. Recuerda que Él ve lo que tú no puedes ver.
y que sus caminos son más altos que los nuestros. Segundo, en lugar de preguntarte ¿por qué?, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? A veces, en los momentos de mayor prueba, encontramos las lecciones más profundas de nuestra vida. Por último, usa tu historia para inspirar a otros. Cuando Dios te haya levantado, cuando su gracia te haya sostenido en medio de la tormenta, cuéntalo. No hay testimonio más poderoso que el de alguien que ha pasado por el fuego y ha salido fortalecido. Si necesitas un ejemplo claro de esto, piensa en la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Fue acusado injustamente y pasó años en prisión. Pero Dios no lo había olvidado. En el momento perfecto, José fue exaltado y puesto en un lugar de autoridad, donde pudo salvar a su familia y a toda una nación. Así es como obra Dios. Lo que hoy te causa dolor, mañana puede ser la plataforma desde donde Dios te muestre su gloria. No te rindas. Sigue confiando, porque el Señor nunca deja una obra a medias. A lo largo de su vida, José pudo haberse amargado, dudar de Dios o haberse entregado a la desesperación, pero en lugar de eso, eligió confiar. Cuando todo parecía perdido, Dios estaba preparando el escenario para algo mucho más grande. Y cuando llegó el momento perfecto, el Señor lo levantó hasta lo más alto, convirtiéndolo en gobernador de Egipto y usando su vida para salvar a miles, incluyendo a aquellos que lo habían traicionado. Lo que parecía una derrota, Dios lo transformó en un propósito glorioso. Ahora, quiero que reflexiones un momento. ¿Hay alguna situación en tu vida que sientes como un callejón sin salida? Un dolor que parece insoportable. Quiero recordarte que Dios jamás deja que un sufrimiento sea en vano. Él está obrando en este mismo instante, incluso cuando no lo comprendas. Y esto no termina aquí. En la próxima enseñanza hablaremos de una verdad que cambia vidas. Dios nunca nos abandona, aún en las noches más oscuras del alma. Esta certeza tiene el poder de traer consuelo y renovar tu fe. No te pierdas lo que viene a continuación, porque puede ser la respuesta que has estado buscando. Enseñanza 5. Dios nunca nos abandona. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te ha dado la espalda? Tal vez has atravesado una prueba tan dura que te has preguntado si alguien realmente comprende tu dolor. Esa sensación de abandono puede ser desgarradora, pero hay una promesa en la palabra de Dios que debemos recordar siempre. Dios nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra fiel. Cuando las circunstancias se vuelven insoportables, este versículo es un ancla para el alma. Nos recuerda que Dios no solo está con nosotros, sino que nos da fuerzas, nos sostiene y nos levanta. Pero entonces, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos? Muchas veces no es que Él se haya apartado, sino que nosotros hemos dejado de buscarlo. Nos dejamos absorber por los problemas y olvidamos que su presencia nunca nos ha abandonado. Es en los momentos de mayor dolor cuando debemos aferrarnos más fuerte a Él, porque su amor sigue intacto, aunque nuestros ojos no lo vean. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? Primero, elige confiar en Dios, incluso cuando no veas salida. Sus promesas son firmes y jamás fallan. Segundo, aprende a reconocer su mano en medio de las pruebas. Muchas veces su poder se hace más evidente cuando estamos en nuestra mayor debilidad, porque ahí es cuando dependemos completamente de Él. Y tercero, practica la gratitud. Aún en medio del dolor hay razones para agradecer, porque Dios sigue obrando. Piénsalo. Daniel fue arrojado a una fosa de leones por su fe. Humanamente parecía un destino sellado, pero en lugar de ceder al miedo,
Daniel confió en Dios y el Señor envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel salió ileso porque Dios nunca lo dejó solo. Ahora reflexiona. Has pasado por momentos en los que creíste que estabas completamente solo, pero al mirar atrás, te diste cuenta de que Dios estuvo contigo todo el tiempo. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe en la certeza de su presencia, aun cuando las pruebas sean abrumadoras? Y hablando de desafíos, en la siguiente enseñanza veremos un arma poderosa que Dios nos ha dado para fortalecernos en los momentos difíciles: la oración. No te pierdas lo que viene, porque descubrirás cómo la oración puede cambiar tu vida. Enseñanza 6. El poder de la oración. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan más allá del techo? Que clamas a Dios, pero parece que el silencio es la única respuesta. Es fácil desanimarse cuando los problemas nos agobian, pero la palabra de Dios nos da una clave esencial sobre la oración. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6: no estéis afanosos por nada, presentad vuestras peticiones a Dios en oración y súplica con acción de gracias. Este versículo nos recuerda que la oración no es un último recurso, sino un puente directo al trono de Dios. Él nos llama a orar porque quiere que depositemos en Él nuestras cargas. La oración no solo nos alivia, sino que nos transforma, nos fortalece y nos llena de su paz. Entonces, ¿cómo podemos hacer de la oración una parte vital de nuestra vida diaria? Primero, establece un hábito constante de oración. No esperes a estar en crisis para hablar con Dios. Mantén una relación cercana con Él cada día. Segundo, cuando la ansiedad toque a tu puerta, detente y ora. Rinde tus temores a Dios y deja que su paz llene tu corazón. Y tercero, confía en que Dios responde en su tiempo y a su manera. A veces su respuesta no es lo que esperábamos, pero siempre es lo que necesitamos. Piénsalo. Elías estaba en el monte Carmelo rodeado de falsos profetas. Oró fervientemente para que Dios demostrara su poder. Y el Señor respondió con fuego desde el cielo. ¿Te imaginas lo que sucedería si oráramos con esa misma fe? Dios está esperando que te acerques a Él. La pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar en que tu oración puede mover montañas? Dios respondió enviando fuego del cielo, demostrando con poder que Él no solo escucha, sino que también obra en favor de aquellos que claman con fe. Esta historia nos recuerda que la oración no es solo palabras lanzadas al viento, sino un vínculo real entre nuestra alma y el Creador, capaz de transformar nuestras circunstancias y renovar nuestras fuerzas. Ahora detente un momento y piensa: ¿cómo puedes utilizar la oración para enfrentar los desafíos que te rodean? Tal vez hoy hay algo en tu corazón que necesitas rendirle a Dios. Puede ser una carga, un temor, una situación que parece no tener salida. Y mientras meditamos en el poder de la oración, en la siguiente enseñanza veremos cómo el Señor cuida cada aspecto de nuestra vida, mostrándonos que nada es demasiado pequeño o irrelevante para Él. Presta atención, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la mano de Dios en tu vida. Enseñanza 7. Dios cuida cada detalle. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente presta atención a los pequeños detalles de tu vida? A veces pensamos que solo las grandes decisiones o los momentos cruciales son dignos de su atención, pero la verdad es que el Señor está presente en cada aspecto de nuestra existencia. No hay nada tan insignificante que escape a su amor y cuidado. La Biblia nos dice en Mateo 10:30:
pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Detente un momento y piensa en esto. Si el Señor conoce incluso el número exacto de cabellos en tu cabeza, ¿acaso no sabe también lo que enfrentas día a día? Él ve tus preocupaciones, tus inquietudes, tus lágrimas silenciosas, y cada necesidad, grande o pequeña, está bajo su mirada compasiva. Pero ¿qué significa esto para nosotros en lo práctico? Significa que Dios no es un espectador distante, no es un rey lejano que observa sin involucrarse. Él está activamente presente en nuestras vidas, sosteniéndonos en cada paso. Y si podemos confiar en que el Creador del universo cuida incluso los detalles más pequeños, entonces podemos estar seguros de que nada de lo que nos ocurre está fuera de su control. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? Primero, aprende a confiar en Dios en todas las áreas de tu vida, sean grandes o pequeñas. Cuando enfrentes una decisión, por más simple que parezca, preséntala ante el Señor en oración. Segundo, desarrolla un corazón agradecido, reconociendo los pequeños milagros que Dios realiza cada día. Un camino que se abre cuando menos lo esperas. Una palabra de aliento en el momento justo. Una provisión inesperada. Y por último, no te preocupes en exceso. Recuerda que el mismo Dios que viste de hermosura los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, cuida de ti con amor incomparable. Piénsalo así: un agricultor siembra la semilla en la tierra, pero sabe que no puede controlar el crecimiento. Depende de la lluvia, el sol y la tierra fértil que Dios provee. De la misma manera, debemos confiar en que el Señor está obrando en las áreas invisibles de nuestra vida, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Ahora detente un instante y piensa. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que un detalle aparentemente insignificante resultó ser la mano de Dios moviéndose en tu favor? Quizás no lo notaste en el momento, pero cuando miraste hacia atrás, te diste cuenta de que Dios estaba ahí, obrando silenciosamente. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Así podrás seguir recibiendo estas enseñanzas y ayudarás a compartir la palabra de Dios con más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Recuerda que al compartir esta verdad, tú mismo te conviertes en un instrumento del amor de Dios para alguien más. Y ahora prepárate, porque en la próxima enseñanza veremos una verdad poderosa. Dios es nuestra fortaleza en los momentos de debilidad. Y créeme, esta enseñanza puede ser justo lo que necesitas hoy. Enseñanza 8. Dios fortalece a los débiles. ¿Alguna vez has sentido que simplemente no puedes más? Que las fuerzas te fallan y que el peso de la vida es demasiado grande para seguir adelante. Esos momentos de debilidad nos recuerdan que somos humanos, pero también nos abren la puerta para experimentar el poder restaurador de Dios. Las Escrituras nos aseguran en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta es una promesa extraordinaria. No dice que Dios observa nuestra debilidad desde lejos, sino que Él interviene y nos renueva con su fuerza. Pero quizás te preguntas, ¿por qué Dios permite que enfrentemos momentos de debilidad? Tal vez sea para recordarnos que no fuimos diseñados para caminar solos. Muchas veces, cuando creemos que podemos con todo, nos alejamos de nuestro Creador. Pero cuando reconocemos que somos limitados, abrimos nuestro corazón a la gracia y al poder de Dios. Y es ahí, en nuestra debilidad, donde su fortaleza se manifiesta con mayor claridad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Lo primero es aprender a rendir nuestras cargas al Señor. No intentes llevarlo todo en tus propias fuerzas.
Cuando te sientas agotado, sin ánimo, sin esperanza, haz una pausa y habla con Dios. Dile lo que sientes, preséntale tus preocupaciones y confía en que Él te renovará con su paz. Segundo, pídele al Señor que te dé nuevas fuerzas cada día. No importa cuán grande o pequeña sea la dificultad que enfrentas, Dios está listo para sostenerte. Y tercero, recuerda que tu debilidad no es el final del camino. Es el momento en que Dios toma el control y te muestra que su gracia es suficiente. Quizás hoy te sientes débil, sin respuestas, sin salida. Pero Dios te dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Confía en Él, porque el que confía en el Señor jamás quedará avergonzado. Ahora, antes de continuar, quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que más personas puedan escuchar esta verdad. Y recuerda, Dios nunca deja a los suyos sin respuesta. Así que sigue conmigo, porque en la siguiente enseñanza descubriremos cómo Dios puede obrar en los momentos más difíciles para convertirlos en testimonios de su gloria. No te lo pierdas, porque esta puede ser la palabra que estabas esperando. Dedicar un tiempo cada día a la renovación espiritual es fundamental. Leer las Escrituras, meditar en la palabra de Dios y acercarse a Él en oración fortalece nuestra fe y nos llena de la paz que solo el Señor puede dar. Pero además, cuando Dios nos fortalece, también nos llama a ser instrumentos de bendición para otros. En este mundo hay muchas almas afligidas que necesitan una palabra de ánimo, un gesto de amor, una oración intercesora. No desaproveches la oportunidad de ser luz en la vida de quienes atraviesan momentos difíciles. Podemos comprender mejor esta verdad al recordar la historia del apóstol Pedro. En aquella noche de tormenta, mientras los vientos rugían y las olas golpeaban con furia, Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua y tuvo la valentía de dar un paso fuera de la barca. Pero cuando apartó la mirada del Señor y se dejó dominar por el miedo, comenzó a hundirse. Fue entonces cuando Jesús, con su infinita gracia, extendió la mano, lo sostuvo y lo llevó a un lugar seguro. ¿Qué nos enseña esta historia? Que mientras nuestros ojos estén puestos en Cristo, tendremos la fuerza para atravesar cualquier tempestad. Pero en el momento en que permitimos que el temor y la duda nos distraigan, nos hundimos en la desesperanza. Ahora reflexiona por un instante. ¿Hay áreas en tu vida que necesitas entregar por completo al Señor? ¿Has estado cargando pesos que Dios te llama a soltar? Si es así, este es el momento de confiar y descansar en su poder. A medida que avanzamos, prepárate para una enseñanza aún más profunda que nos revela cómo Dios transforma las pruebas en bendiciones y los momentos de dolor en testimonios de su gloria. No te pierdas lo que viene a continuación, porque Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Enseñanza 9: confianza en la soberanía de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede estar en control cuando todo a tu alrededor parece un caos? Esta es una de las verdades más profundas de nuestra fe. Creer que el Señor no solo ve el principio y el fin, sino que gobierna sobre todo con poder y sabiduría. La Escritura nos lo confirma en Isaías 46:10, donde Dios declara: yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que está por venir. Qué declaración tan poderosa. Nos recuerda que nada escapa de su conocimiento y que su plan es perfecto, aun cuando nosotros no podamos comprenderlo. Pero seamos sinceros, confiar en la soberanía de Dios no siempre es fácil. En nuestra naturaleza humana anhelamos respuestas rápidas, queremos entender el porqué de cada situación
Y muchas veces deseamos tener el control. Sin embargo, Dios nos llama a descansar en su amor, a confiar en que Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y que cada circunstancia está dentro de su propósito eterno. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? Primero, recordemos que aunque las circunstancias sean inciertas, Dios nunca pierde el control. Él no está confundido, no está sorprendido, ni se ha olvidado de ti. Segundo, busquemos su guía en oración. Cuando no entendemos lo que sucede, en lugar de desesperarnos, debemos acudir al Señor y pedirle sabiduría para ver más allá de nuestras limitaciones. Y tercero, aprendamos a entregar nuestras preocupaciones a Él. La Biblia nos asegura que Dios cuida de nosotros y que lo que hoy parece un obstáculo, mañana será un testimonio de su fidelidad. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y enfrentó años de sufrimiento e injusticia. Desde la perspectiva humana, su historia parecía una tragedia, pero Dios estaba obrando. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que en un principio parecía destrucción era en realidad parte del plan divino. Ahora reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que parece estar fuera de control? ¿Hay una situación que te causa ansiedad y que necesitas poner en las manos de Dios? Recuerda que Él ve el panorama completo. Aunque no siempre comprendamos su propósito, podemos estar seguros de que Él obra para el bien de quienes lo aman. Mientras seguimos adelante, exploraremos un principio que complementa esta enseñanza: el impacto de una fe viva y activa, capaz de transformar nuestra relación con Dios. Permanece hasta el final, porque hay algo especial reservado que puede traer claridad y dirección a lo que estás atravesando hoy. Y no olvides que al terminar este mensaje haremos una oración poderosa por tu vida. Enseñanza 10. El poder de la fe activa. ¿Qué significa realmente tener fe? No solo creer en Dios, sino vivir con la certeza de que sus promesas son una realidad, aun cuando nuestros ojos no puedan verlo. La fe activa no es un mero pensamiento positivo, ni un simple deseo de que las cosas mejoren. La fe genuina nos impulsa a caminar confiados, sabiendo que Dios está obrando incluso en lo invisible. La fe es una fuerza viva, un motor que nos impulsa a dar pasos aun cuando nuestros ojos no pueden ver el destino final. La Escritura nos enseña en Hebreos 11:1: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta verdad nos desafía a mirar más allá de lo visible, a confiar en Dios, aun cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La fe no es pasividad, no es quedarse de brazos cruzados esperando que algo suceda. Es una decisión activa de creer en la fidelidad de Dios y caminar con valentía hacia lo que Él ha prometido. Ahora tal vez te preguntes, ¿por qué es tan importante activar nuestra fe? Porque cuando damos pasos de fe, vemos el poder de Dios manifestarse. La fe es como un puente que conecta nuestras oraciones con la realidad del reino de Dios. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de moverse, avanzar, actuar con confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que retrocedamos. ¿Cómo podemos poner esto en práctica en nuestra vida diaria? Primero, cuando nos enfrentamos a dificultades, debemos aprender a caminar con firmeza, aun cuando las respuestas no sean claras. Si hay una meta en tu corazón, si hay una oportunidad que deseas alcanzar, comienza a prepararte desde ahora, aun cuando parezca que las puertas siguen cerradas. En segundo lugar, nuestra fe
se fortalece en la palabra de Dios. En los momentos de duda, cuando las pruebas intentan debilitar nuestra confianza, debemos recordar lo que Dios ha prometido. Y por último, necesitamos aprender a esperar en el tiempo de Dios sin perder el enfoque ni detener nuestro caminar. Un gran ejemplo de fe en acción es Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. Hubiera sido fácil para él desanimarse, dudar o rendirse, pero Abraham siguió creyendo, siguió preparándose y obedeció cada instrucción que Dios le dio. No dejó que la espera lo paralizara, sino que permaneció firme en la confianza de que Dios cumpliría su palabra. Y al final, Dios le concedió la herencia que había prometido. Ahora te pregunto, ¿hay áreas en tu vida donde necesitas dejar de solo creer y comenzar a actuar conforme a tu fe? Recuerda que Dios honra a aquellos que confían en Él y caminan con valentía, aunque el camino parezca incierto. Y cuando entendemos la profundidad de una fe activa, nos damos cuenta de algo aún más grande. La verdadera paz viene cuando aprendemos a entregar nuestros planes en manos de Dios. Enseñanza 11. La importancia de rendir nuestros planes a Dios. ¿Alguna vez has intentado tomar el control absoluto de tu vida y aún así te has sentido perdido, agotado o frustrado? A menudo tratamos de manejar cada detalle, de asegurarnos de que todo salga como lo planeamos, pero olvidamos algo crucial. Dios tiene una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Él ve el panorama completo. Cuando rendimos nuestros planes al Señor, no solo le estamos entregando el control, sino que estamos declarando que confiamos en su sabiduría infinita. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estas palabras son un llamado a depender de Dios por completo, aun cuando no entendamos por qué las cosas suceden como suceden. ¿Por qué Dios nos pide que le entreguemos nuestros planes? Porque nuestra comprensión es limitada, mientras que su conocimiento es eterno. Cuando confiamos únicamente en nuestro propio juicio, corremos el riesgo de tomar decisiones basadas en nuestras emociones o en lo que parece conveniente en el momento. Pero Dios ve más allá. Él conoce el futuro, sabe qué es lo mejor para nosotros y nos guía por caminos que, aunque a veces no comprendamos, son perfectos en su plan divino. Entonces, ¿cómo podemos aprender a rendir nuestros planes a Dios? Primero, todo comienza con la oración. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta, debemos acudir a Él y pedirle dirección. Segundo, debemos aprender a esperar en su tiempo. Dios está obrando en nuestra vida, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Y tercero, debemos tomar decisiones con fe, confiando en que Dios dirige nuestros pasos. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca cuando ni siquiera había señales de lluvia. Humanamente hablando, la instrucción no tenía sentido. Noé podría haber dudado, haber intentado hacer las cosas a su manera, pero en lugar de eso, confió en Dios y obedeció. Y porque puso su confianza en Dios y actuó con fe, él y su familia fueron salvados del diluvio. Esta historia nos enseña que rendir nuestros planes a Dios no significa renunciar a nuestros sueños, sino alinearlos con su voluntad. Y cuando damos ese paso de fe, cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, Él nos dirige, nos da paz y nos lleva hacia una vida llena de propósito y bendición. Ahora bien, piensa en tu propia vida.
Hay algo que aún sigues aferrando bajo tu propio entendimiento en lugar de entregarlo a Dios. Hoy es el momento de confiar en Él por completo. Y cuando lo hagas, verás cómo Dios puede tomar tus sueños y convertirlos en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y cuando meditamos en esta confianza absoluta en Dios, nos dirigimos a una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestra vida y transforme cada uno de nuestros días? Enseñanza 12. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones te abruman como una ola imparable, haciéndote pensar que la paz es algo inalcanzable? En la vida hay momentos en los que todo parece desmoronarse y la tranquilidad parece solo un anhelo distante. Pero escucha esto, Dios nos ofrece algo que va más allá de la comprensión humana, una paz profunda que sobrepasa todo razonamiento. En Filipenses 4:7 encontramos esta promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos muestra que la verdadera paz no proviene de tener una vida sin problemas, sino de una relación íntima con Dios, quien es nuestro refugio en medio de cualquier tormenta. Es una paz que no depende de explicaciones, ni de que las circunstancias cambien a nuestro favor. Es un regalo divino, una certeza en el alma que nos sostiene aun cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. ¿Cómo experimentamos esta paz en nuestra vida diaria? Primero, a través de la oración. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios y se las entregamos con confianza, dejamos de cargar solas nuestras cargas y permitimos que su poder obre en nosotros. En segundo lugar, practicando la gratitud. Aún en tiempos difíciles, dar gracias nos recuerda que Dios sigue siendo fiel. Y en tercer lugar, meditando en su palabra. Pasajes como Filipenses 4:7 fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que en Cristo tenemos seguridad. Piénsalo. ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tempestad en el mar? En Marcos 4:35-41, los discípulos estaban aterrados, convencidos de que la barca se hundiría, mientras Jesús dormía con absoluta paz. Pero cuando clamaron a Él, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y todo quedó en completa calma. De la misma manera, sin importar qué tan grandes sean las tormentas en tu vida, Jesús puede traer calma y paz a tu corazón. Ahora te pregunto, ¿qué situaciones han robado tu paz últimamente? Reflexiona en cómo rendir tus preocupaciones a Dios puede cambiar no solo tus circunstancias, sino también la manera en que enfrentas cada desafío. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones que fortalezcan tu fe y te ayuden a caminar más cerca del Señor. Cada interacción tuya ayuda a que el mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar una palabra de paz y esperanza. Y ahora, presta atención a la próxima enseñanza, porque hablaremos de cómo vencer el miedo y fortalecer nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Enseñanza 13, cómo vencer el miedo con fe. ¿Has sentido alguna vez que el miedo te paraliza, impidiéndote avanzar y quitándote la paz? El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para apartarnos de la voluntad de Dios. Nos encierra en nuestras inseguridades, nos hace dudar, nos hace sentir débiles. Pero Dios nos ha llamado a vivir en fe, no en temor. En 2 Timoteo 1:7 leemos una promesa poderosa: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. Él nos ha dado un espíritu de fortaleza y valentía.
capacitándonos para enfrentar cualquier situación con la certeza de que no estamos solos. ¿Por qué Dios nos pide que dejemos el miedo? Porque el miedo nos aleja de su voluntad, nos roba la confianza en sus promesas y nos impide ver con claridad su propósito para nosotros. Pero cuando ejercemos la fe, reconocemos que Dios sigue en control, aun cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles. El miedo puede ser una reacción natural a lo desconocido, pero la fe es el remedio que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir y confiar en lo que Dios ha prometido. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Primero, lleva tus temores en oración a Dios. Cuéntale exactamente qué te preocupa y confía en que Él te escucha. Luego, fortalece tu fe meditando en su palabra. Recuerda que las promesas de Dios son inquebrantables y que su fidelidad nunca falla. Finalmente, actúa con determinación. No dejes que el miedo dicte tus decisiones. Da pasos de fe sabiendo que el Señor va delante de ti. Piensa en la historia de David y Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante el gigante filisteo, David se mantuvo firme en su fe. No se enfocó en la magnitud del problema, sino en la grandeza de Dios. Y con una simple piedra y una honda, Dios le dio la victoria. ¿Qué gigantes de miedo has estado enfrentando? ¿Qué paso de fe puedes dar hoy para vencerlos? Dios te llama a confiar en Él y a experimentar la libertad que se encuentra cuando elegimos vivir por fe y no por temor. Ahora que hemos comprendido cómo la fe puede vencer al miedo, quiero invitarte a reflexionar sobre algo aún más profundo: la certeza de que Dios sigue estando presente, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Nos preparamos para una enseñanza que nos recordará que en medio de la incertidumbre, el caos y la confusión, la mano poderosa de Dios sigue guiándonos y protegiéndonos. Enseñanza 14. Dios tiene el control aún en medio del caos. Cuando la vida parece un torbellino de problemas, cuando las noticias traen angustia y el mundo parece fuera de control, es natural preguntarnos: ¿dónde está Dios en todo esto? Esta pregunta ha sido el clamor de muchos corazones atribulados. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios no ha perdido el control ni por un solo instante. Su poder es inmutable y su soberanía es absoluta, aún en medio de las tormentas más violentas. El Salmo 46, 1, 2 nos da un mensaje de fortaleza y seguridad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Estas palabras nos aseguran que aunque todo parezca fuera de lugar, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Su presencia es nuestra ancla, nuestra paz en medio de cualquier tempestad. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tiempos de caos? Muchas veces el caos es una oportunidad divina para que aprendamos a depender completamente de Él. Es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y aprendemos que Dios es suficiente. Si todo estuviera bajo nuestro control, si nunca enfrentáramos dificultades, ¿cómo aprenderíamos a confiar verdaderamente en el Señor? La prueba moldea nuestra fe y nos lleva a experimentar su fidelidad de una manera que nunca podríamos conocer en tiempos de tranquilidad. Dios no nos abandona cuando el viento sopla fuerte y las olas amenazan con hundirnos. Al contrario, Él nos sostiene, nos guía y nos muestra que su control está por encima de cualquier circunstancia. Para poner en práctica esta enseñanza en nuestra vida diaria, necesitamos cultivar la confianza en Dios en todo momento.
no solo cuando las cosas van bien. Aprende a descansar en Él, a soltar tus preocupaciones en sus manos y a recordar que su provisión nunca falla. Ora con fe, pidiendo dirección y fortaleza, porque Él conoce cada detalle de lo que enfrentas y su amor nunca te dejará solo. Una imagen poderosa para ilustrar esta verdad es la de un barco en alta mar. Las tormentas pueden sacudirlo con violencia, pero el capitán, con su experiencia y firmeza, mantiene el timón bajo control. Así es Dios en nuestra vida. Aunque no podamos ver el final de la tormenta, podemos confiar en que Él sí lo ve y sabe exactamente cómo guiarnos a un lugar seguro. Un ejemplo impactante en la Escritura es cuando Jesús calmó la tormenta en Marcos 4:35-41. Sus discípulos estaban aterrorizados, sintiendo que el mar los tragaba, pero Jesús, con una sola palabra, detuvo el viento y las olas. Con esto nos enseñó que Él tiene el poder absoluto sobre cualquier circunstancia. Aun cuando todo parezca perdido, Jesús sigue teniendo la última palabra. Ahora te pregunto, ¿cuáles son esas áreas de tu vida donde necesitas soltar el control y confiar en Dios? Quizás estás atravesando una crisis familiar, un problema de salud o una prueba financiera que parece imposible de superar. Pero hoy quiero recordarte algo: Dios sigue en control, incluso en lo más difícil. Pasemos ahora a la siguiente enseñanza, en la que veremos cómo Jesús mismo enfrentó el sufrimiento con una fe inquebrantable y una confianza total en el propósito divino. Prepárate para una reflexión profunda que fortalecerá tu espíritu. Enseñanza 15, el ejemplo de Jesús en medio del sufrimiento. El dolor es parte de la vida. Ninguno de nosotros está exento de enfrentar momentos de angustia y pruebas difíciles. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo debemos afrontar el sufrimiento? Jesús nos dejó el ejemplo más grande de todos. En los momentos más oscuros de su vida, cuando la cruz ya estaba delante de Él, mostró una fe absoluta en la voluntad de Dios. En Lucas 22:42 encontramos una de sus palabras más conmovedoras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Detente un momento y medita en estas palabras. Jesús sabía lo que le esperaba: el dolor, el rechazo, la humillación. Sabía que la cruz no era un accidente, sino un plan divino para la salvación del mundo. Y aún así, en su humanidad, sintió el peso de ese sacrificio, pero eligió confiar en el Padre. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? La respuesta es clara: por amor a nosotros. Su muerte en la cruz no fue en vano, fue el precio de nuestra redención. Él sufrió para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero aún más impresionante es ver cómo, en medio del dolor, Jesús nos enseñó que el sufrimiento no significa abandono divino. Muchas veces, cuando atravesamos pruebas difíciles, podemos pensar que Dios nos ha dejado. Pero la verdad es que Dios nunca está más cerca de nosotros que en nuestros momentos de mayor necesidad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Primero, debemos aprender a reconocer nuestra humanidad delante de Dios. Jesús mismo, en Getsemaní, no escondió su angustia, no fingió ser fuerte por sus propios medios. Se postró en oración y entregó su dolor al Padre. Segundo, debemos buscar fortaleza en la oración. Muchas veces queremos resolver todo por nuestra cuenta, pero Jesús nos mostró que la verdadera paz se encuentra en la comunión con Dios. Tercero, necesitamos recordar que el sufrimiento no es el final de la historia. La cruz no fue el final para Jesús. La resurrección estaba por venir. Amigo, si hoy te encuentras en un valle de lágrimas, quiero que recuerdes esto: Dios no te ha olvidado. Él ve tu dolor,
escucha tus oraciones y está obrando aunque no puedas verlo. Confía en Él. El mismo Dios que levantó a Jesús de la tumba tiene poder para levantar tu vida, para restaurar lo que está roto y para darte paz en medio de la tormenta. Aprender a decir, no mi voluntad, sino la tuya, es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, pero también una de las mayores bendiciones. Es reconocer que aunque nuestros ojos no puedan ver más allá del sufrimiento presente, Dios tiene un propósito mayor, un plan perfecto que está obrando en cada detalle. Es como el oro que se somete al fuego intenso. El calor parece insoportable, pero es necesario para eliminar las impurezas y revelar su verdadero esplendor. Así también Dios permite que pasemos por momentos de prueba para refinarnos, purificarnos y prepararnos para algo mucho más grande. Jesús mismo nos mostró este camino en Getsemaní. En aquel jardín, bajo la angustia más profunda, clamó al Padre con un corazón humano lleno de dolor. Podría haber elegido retroceder, pero en lugar de ello se rindió a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo con humildad y obediencia. Y gracias a ese acto supremo de entrega, hoy tenemos la redención. Su ejemplo nos enseña que, aunque las pruebas parezcan insuperables, no estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos a través de la tormenta. Ahora quiero preguntarte, ¿qué área de tu vida aún no has rendido completamente al Señor? ¿En qué aspecto sigues luchando con tu propia voluntad en lugar de confiar en la de Dios? Reflexiona sobre esto y si sientes en tu corazón el deseo de entregarle todo, declara en los comentarios, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque cuando lo hacemos, encontramos paz, incluso en medio de la incertidumbre. Y prepárate, porque la enseñanza que viene a continuación puede traer un cambio profundo en tu vida. Vamos a descubrir cómo las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para acercarnos aún más a Cristo. Enseñanza 16. Cómo las pruebas nos acercan a Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enfrentamos dificultades? Hay momentos en que el peso de la vida parece insoportable, cuando las puertas se cierran y todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios nos muestra que los tiempos difíciles no son una señal de abandono, sino una herramienta que el Señor usa para moldearnos y hacernos más fuertes en la fe. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En Filipenses 3:10 escribió: quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Pablo no solo quería conocer a Jesús en la gloria, sino también en el sufrimiento, porque sabía que al pasar por las pruebas experimentaría más profundamente su gracia y poder. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos momentos difíciles? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. La respuesta se encuentra en el ejemplo mismo de Jesús. Él no vino al mundo para evitar el dolor, sino para enfrentarlo y vencerlo. Y así como Él fue perfeccionado en el sufrimiento, nosotros también somos transformados cuando pasamos por pruebas. Las dificultades nos enseñan a depender más de Dios. Nos recuerdan que nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Él son infinitas. También nos ayudan a crecer en paciencia, perseverancia y humildad, cualidades esenciales para caminar en fidelidad con Cristo. Si quieres aplicar esta enseñanza en tu vida, comienza cambiando tu perspectiva sobre las dificultades. Primero, reconoce que cada prueba es una oportunidad de crecimiento y madurez espiritual. Segundo, usa estos momentos para profundizar tu relación con Dios, pasando más tiempo en oración y en su palabra. Y tercero, extiende tu mano
a quienes están pasando por tiempos difíciles, compartiendo con ellos lo que Dios te ha enseñado en tus propias batallas. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Job. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y sus bienes materiales. Pero en lugar de alejarse de Dios, se aferró a su fe. Y al final, no solo fue restaurado, sino que tuvo una revelación más profunda de quién era Dios. Job declaró con humildad: mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42:5. Ahora te pregunto, ¿has vivido alguna prueba que te haya llevado a confiar más en Dios? Quizás hoy estás atravesando un momento de lucha, pero recuerda esto: Dios nunca te ha abandonado y nunca lo hará. Cada dificultad, por dolorosa que parezca, es una oportunidad para acercarte más a Cristo y experimentar su presencia de una manera que nunca antes habías imaginado. Mientras seguimos reflexionando sobre cómo Dios obra en medio de nuestras pruebas, avancemos a la siguiente enseñanza. Vamos a descubrir cómo la perseverancia en la fe nos lleva a recibir bendiciones eternas y nos renueva con una esperanza que nada en este mundo puede quitar. Enseñanza 17. La importancia de la perseverancia en la fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos pruebas tan grandes? ¿Tienen estas dificultades un propósito más profundo? La respuesta está en la Escritura, donde Dios nos llama a perseverar, porque la perseverancia nos lleva a algo eterno, la corona de la vida. Santiago 1:12 nos da esta promesa: feliz el hombre que persevera en la prueba, porque cuando haya superado la prueba, recibirá la corona de la vida. Este versículo nos recuerda que las dificultades no son el final de la historia, son parte de un proceso divino en el que Dios nos fortalece, nos purifica y nos prepara para su propósito eterno. Imagina que tu vida es como un árbol joven. Si no enfrentara vientos fuertes, sus raíces nunca crecerían profundas, pero las tormentas obligan al árbol a arraigarse más firmemente en la tierra. Lo mismo sucede con nuestra fe. Sin pruebas, nuestra confianza en Dios sería superficial. Pero cuando perseveramos en la adversidad, nuestra fe se profundiza y nuestra relación con Dios se fortalece. Sin embargo, perseverar no significa solo soportar pasivamente las dificultades. Se trata de crecer en medio de ellas, de aprender a confiar en Dios en cada circunstancia y de encontrar gozo en la certeza de que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Para poner esto en práctica, empieza con una decisión firme: confiar en Dios sin importar lo que venga. No veas los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para conocer más de Dios, para experimentar su fidelidad y para ser testigo de su poder en tu vida. Y recuerda esto: Dios nunca te pedirá que camines solo. Él está contigo en cada paso, sosteniéndote, fortaleciéndote y guiándote hacia un propósito mucho más grande del que puedas imaginar. Ahora, mientras seguimos adelante, prepárate para recibir una enseñanza más que te ayudará a mantener tu fe firme en los tiempos difíciles. Porque lo que Dios ha preparado para los que confían en Él es mucho mayor de lo que podemos imaginar. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí?, hazte una pregunta diferente. Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme en medio de esta prueba? Muchas veces nos enfocamos en el sufrimiento, en la carga, en la dificultad, pero olvidamos que detrás de cada lucha hay un propósito divino. Nada escapa al control de Dios y cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Por eso, en primer lugar, debemos aferrarnos a la oración. La oración es nuestro ancla en medio de la tormenta, nuestra conexión con aquel que todo lo puede.
Pidamos discernimiento para comprender lo que Dios está obrando en nuestra vida. En segundo lugar, rodémonos de hermanos y hermanas en la fe, porque no fuimos creados para caminar solos. El apoyo mutuo nos fortalece y nos recuerda que Dios usa a su pueblo para animarnos en los momentos más oscuros. Una imagen poderosa que nos ayuda a comprender la obra de Dios en nuestra vida es la del diamante. Un diamante no nace siendo hermoso ni valioso. En su estado natural es solo un trozo de carbono en bruto, sin brillo ni forma. Pero cuando es sometido a una inmensa presión y a temperaturas elevadas, se transforma en algo precioso y de gran valor. Así también Dios nos moldea a través de las pruebas. Él no nos deja en nuestro estado inicial, sino que con amor y propósito usa cada dificultad para pulirnos, para sacar lo mejor de nosotros y hacernos brillar con su gloria. Un ejemplo bíblico extraordinario de perseverancia es el apóstol Pablo. Pocos hombres enfrentaron pruebas tan intensas como él. Fue perseguido, encarcelado, naufragó en el mar, sufrió golpes y rechazos, y sin embargo, nunca perdió la fe. En sus cartas vemos cómo utilizó cada prueba para animar a otros creyentes, mostrando que las dificultades no son motivo de desesperación, sino de una confianza aún más profunda en Dios. Ahora reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuándo sentiste que tu fe estaba siendo puesta a prueba? ¿Cómo te ha transformado cada batalla que has enfrentado? Dios promete que si perseveramos, seremos recompensados de maneras que ahora no podemos ni imaginar. Y hablando de restauración, en la próxima enseñanza veremos cómo Dios devuelve lo que se ha perdido y cumple sus promesas de esperanza. No te lo pierdas. Enseñanza 18. Dios restaura lo perdido. ¿Alguna vez has sentido que algo valioso se ha desvanecido en tu vida? Tal vez has perdido años de oportunidades, amistades entrañables o incluso la paz en tu corazón. Pero quiero que escuches esto. Dios es un Dios de restauración. Lo que parece perdido, Él lo puede devolver multiplicado. Lo que el tiempo o las circunstancias han desgastado, Él lo renueva con bendiciones aún mayores. En el libro de Joel 2:25 Dios dice: restauraré los años que fueron consumidos por la langosta. No es solo una promesa para el pasado, es una verdad que sigue vigente hoy. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo hace con abundancia, trayendo nuevos propósitos y oportunidades a nuestra vida. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que perdamos cosas? Muchas veces es porque hay lecciones que solo aprendemos a través de la pérdida. Dios usa estos momentos para acercarnos más a Él, para pulir nuestro carácter y para prepararnos para algo más grande. Nuestro sufrimiento no es ignorado y sus promesas nos aseguran que ningún dolor será en vano. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Primero, reconoce que Dios tiene un propósito mayor para ti, incluso cuando todo parezca incierto. Segundo, ora para que Él abra tus ojos a las formas en las que ya está obrando en tu restauración. Tercero, confía en que a su debido tiempo Él cumplirá su palabra y traerá restitución. Una metáfora que ilustra este principio es la del árbol podado. Cuando un árbol es podado, parece que ha perdido sus ramas, que ha quedado reducido. Pero esa poda no es un castigo, es un acto de preparación. En poco tiempo, el árbol crecerá más fuerte, con frutos aún más abundantes. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Lo que ahora parece una pérdida, en realidad es el camino hacia algo más grande y fructífero. La Biblia está llena de ejemplos de restauración. La historia de Job es uno de los más impactantes. Perdió todo: su familia, sus bienes,
su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y al final, Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. Esto nos recuerda que nuestra fidelidad en tiempos difíciles nos lleva a experimentar una restauración más grande de lo que jamás imaginamos. Ahora quiero que pienses, ¿qué has perdido en tu vida? ¿Cómo podría Dios estar obrando en este momento para restaurarlo de una manera que aún no puedes ver? Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con otros. Dale me gusta este tusaca, que viti que dio cosa, y suscríbete al canal para que más personas puedan escuchar esta palabra de esperanza. En la próxima enseñanza hablaremos sobre cómo vivir por fe puede transformar completamente tu perspectiva. No te lo pierdas. Enseñanza 19. Aprender a depender de Dios. ¿Alguna vez has sentido que las fuerzas te abandonan, que no tienes lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida? Si has sentido eso, quiero que sepas algo. Ese sentimiento no es el final, es el inicio de un nuevo camino con Dios. En nuestra debilidad, Dios se glorifica. En nuestra fragilidad, Él muestra su poder. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes lo que significa esto? Que Dios no espera que seas autosuficiente, ni perfecto, ni que lleves todas las cargas sobre tus hombros. Él quiere que reconozcas tus limitaciones, porque es en ese momento cuando su poder puede manifestarse en tu vida de una manera extraordinaria. A veces Dios permite que pasemos por tiempos de debilidad porque nos ama. Porque cuando nos damos cuenta de que no podemos solos, entonces abrimos el corazón para que Él haga su obra en nosotros. Depender de Dios no es señal de debilidad, es el mayor acto de sabiduría. Es entender que con nuestras fuerzas somos limitados, pero con su gracia somos más que vencedores. No sé qué prueba estás enfrentando hoy. No sé cuál es la carga que está pesando sobre tu corazón, pero esto sí lo sé: Dios está contigo. No te ha abandonado, no te ha dejado solo. Él está obrando en tu vida, aunque no puedas verlo todavía. Así que sigue confiando, sigue caminando en fe. Y recuerda siempre que cuando te sientas débil, es cuando Dios te está haciendo más fuerte en Él. ¿Cómo podemos llevar esta enseñanza a la práctica en nuestra vida diaria? En primer lugar, cuando enfrentes momentos difíciles, eleva una oración sincera, reconociendo con humildad que solo Dios puede darte la fortaleza para seguir adelante. En segundo lugar, aprende a soltar tus cargas y depositarlas en sus manos, aun cuando no puedas ver una solución inmediata. Y finalmente, cultiva una actitud de gratitud, reconociendo que Dios siempre está obrando, aunque su intervención no siempre ocurra de la manera que esperábamos. Un relato poderoso que ilustra este principio es la historia de Gedeón, narrada en el libro de Jueces. Gedeón era un hombre común, sin grandes credenciales, que incluso se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel del dominio de los madianitas, su primera reacción fue la duda. Sin embargo, Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, dejando en claro que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino del poder divino. La historia de Gedeón nos recuerda que, incluso en las circunstancias más adversas, la gracia de Dios es suficiente para darnos la victoria. Ahora te pregunto, ¿hay áreas en tu vida que sigues tratando de manejar con tus propias fuerzas? ¿Cómo sería si decidieras rendirle esos aspectos a Dios y permitieras que Él muestre su poder en medio de tus limitaciones? Dios nos llama a confiar completamente en Él, a descansar en su fortaleza y a vivir dependiendo de su gracia en cada instante. Y mientras reflexionamos sobre esto, prepárate, porque en la siguiente enseñanza descubriremos cómo vivir por fe,
puede transformar no solo nuestra vida, sino también la manera en que enfrentamos los desafíos y nos relacionamos con los demás. No te lo pierdas. Enseñanza 20. El impacto de vivir por fe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si en lugar de apoyarte en lo que ves, decidieras aferrarte con confianza a Dios, aun sin conocer lo que hay delante de ti? Vivir por fe es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Es una invitación a dejar atrás el temor a lo desconocido y a caminar seguros bajo su dirección, confiando en su fidelidad. En Habacuc 2:4 encontramos una verdad que ha sostenido a generaciones. El justo, por la fe, vivirá. Este versículo no solo describe una forma de vida, sino que también establece una condición esencial para todo aquel que anhela experimentar el propósito de Dios. La fe no es una idea abstracta, ni un simple sentimiento. Es la decisión firme de confiar en Dios en cada circunstancia, incluso cuando todo parece estar en contra. Pero, ¿por qué Dios nos llama a vivir por fe? Porque cuando dependemos de Él, su voluntad se manifiesta en nuestra vida de manera poderosa. La fe es el puente entre nuestras limitaciones y el poder ilimitado de Dios. Es la llave que nos permite ver lo invisible y creer que cuando Dios obra, lo imposible se convierte en realidad. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, elige confiar en Dios, incluso en los detalles más pequeños de tu vida, recordando que la fe se fortalece al ejercitarla continuamente. En segundo lugar, persevera en la oración, pidiendo que sea Él quien guíe cada paso, especialmente en medio de la incertidumbre. Y finalmente, mantén un corazón agradecido por lo que ya ha hecho, pues eso reforzará tu confianza en que seguirá obrando en el futuro. Un ejemplo claro del poder de la fe lo encontramos en la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca en un tiempo en que nadie imaginaba que vendría un diluvio. Noé fue objeto de burlas y de incomprensión, pero se mantuvo firme en obediencia. Su fe no solo salvó a su familia, sino que marcó un nuevo comienzo para la humanidad. La historia de Noé nos muestra que cuando decidimos confiar en Dios, Él nos conduce a través de circunstancias impensables para cumplir sus planes. Y ahora te pregunto, ¿cómo puedes fortalecer tu fe hoy? ¿Hay alguna área de tu vida en la que Dios te esté llamando a depender más de Él? Quizás este sea el momento de dar un paso de fe, confiando en que, aunque no comprendas el camino, Dios sigue teniendo el control. Mientras continuamos este viaje de fe, prepárate, porque en la próxima enseñanza veremos cómo Dios transforma las tragedias en triunfos. No te lo pierdas. Enseñanza 21. Dios convierte las tragedias en triunfos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios puede usar los momentos más oscuros de tu vida para obrar algo maravilloso? Es en los tiempos de prueba, en las lágrimas y el dolor, donde muchas veces Dios está preparando el camino para bendiciones que aún no podemos ver. La Biblia nos da una promesa poderosa en el Salmo 126:5 que dice: los que sembraron con lágrimas, con cánticos de alegría, segarán. Este versículo nos recuerda que ninguna aflicción es en vano cuando la colocamos en las manos de Dios. Él transforma nuestras pruebas en testimonios, nuestras luchas en victorias y nuestros momentos de desesperanza en oportunidades para crecer en fe. Quizás en este momento te preguntas, ¿por qué Dios permite que pase por esto? A menudo, en medio de la tormenta, no logramos entenderlo, pero cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que Dios nunca nos dejó, sino que nos estaba formando, enseñándonos a confiar más en Él. ¿Cómo podemos vivir esta verdad en nuestro día a día? Primero, confía en que Dios está contigo
aun cuando la situación parezca sin salida. Segundo, mantén un corazón agradecido, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Y tercero, permanece dispuesto a aprender y crecer, porque cada prueba que enfrentas es una oportunidad para que Dios te moldee y te fortalezca. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Pasó años en la cárcel injustamente. Sufrió traiciones y pérdidas. Pero Dios estaba usando cada una de esas experiencias para llevarlo a un propósito mayor. Al final, José no solo llegó a ser gobernador de Egipto, sino que Dios lo usó para salvar a su familia y a muchas personas del hambre. Podría haberse dejado consumir por la amargura, pero eligió confiar en que Dios tenía un plan. Y cuando finalmente se encontró con sus hermanos, pudo decirles con convicción: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás enfrentando momentos de prueba que parecen insuperables? No olvides que Dios es experto en convertir las tragedias en testimonios de su gloria. Lo que hoy te causa dolor, mañana puede ser la historia que Dios usará para demostrar su fidelidad y traer esperanza a otros. Ahora avanzamos a la siguiente enseñanza, donde veremos cómo la alabanza puede ser un arma poderosa en medio de nuestras batallas diarias. No te lo pierdas, porque esta lección puede transformar tu manera de enfrentar las dificultades. Enseñanza 22. El papel de la alabanza en las luchas. ¿Te has detenido alguna vez a considerar el impacto que tiene la alabanza cuando atraviesas dificultades? En los momentos más oscuros, levantar nuestra voz en adoración no solo cambia nuestra perspectiva, sino que puede cambiar la situación misma. La alabanza no es solo un acto de gratitud, es una declaración de fe, un reconocimiento de que Dios sigue siendo soberano, sin importar lo que estemos viviendo. En el libro de Hechos 16, 25, 26 encontramos un testimonio poderoso. La Biblia nos dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Piensa en esto: Pablo y Silas no estaban en un templo ni en un lugar cómodo. Estaban golpeados, heridos, encerrados en una prisión injustamente. Cualquiera en su situación habría caído en desesperanza, en quejas o en duda. Pero ellos eligieron alabar a Dios. ¿Por qué? Porque entendían que la alabanza es una expresión de confianza absoluta en que Dios está en control, aun cuando todo parezca perdido. Alabar a Dios en medio del dolor no significa ignorar la realidad, sino reconocer que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en aquel que tiene poder sobre ellas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? 1. Desarrolla una actitud de gratitud. Aun en tiempos difíciles, hay razones para dar gracias a Dios. Cuando sientas que el peso de la prueba es demasiado, recuerda que Dios sigue obrando. 2. Usa la alabanza como un refugio espiritual. Cuando las preocupaciones intenten llenarte de temor, en lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, enfócate en quién es Dios. Adora, ora, declara sus promesas. 3. Recuerda que la alabanza es contagiosa. Así como los otros prisioneros escucharon a Pablo y Silas, nuestra actitud de adoración puede inspirar y fortalecer a quienes nos rodean. Para ilustrarlo, imagina que estás en medio de una tormenta. Cuando miramos las nubes oscuras y el estruendo de los relámpagos, parece que todo es caos. Pero si en ese momento
levantas la mirada, verás que más allá de las nubes, el sol sigue brillando. La alabanza es como ese rayo de luz que atraviesa la tempestad y nos recuerda que Dios sigue en su trono, que Él no nos ha dejado ni nos dejará. La alabanza es más que un canto, es un puente entre el cielo y la tierra. Nos acerca al corazón de Dios, nos recuerda su fidelidad y nos fortalece en la batalla. Ahora reflexiona, ¿has vivido un momento en el que la alabanza cambió tu perspectiva y te dio paz en medio de la tormenta? Este es el poder que Dios nos otorga cuando decidimos alabarle, aun cuando parece que todo a nuestro alrededor se derrumba. Y en la enseñanza que viene a continuación, nos adentraremos aún más en la comprensión de cómo Dios usa el sufrimiento para prepararnos para algo más grande. No te la pierdas, porque esta lección puede traer luz y esperanza a tu caminar de fe. Enseñanza 23. Dios usa el dolor para prepararnos para mayores bendiciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos tiempos de prueba? Hay momentos en la vida en los que el dolor parece insoportable, en los que nos sentimos como si estuviéramos caminando en una noche sin amanecer. Pero en medio de ese quebranto, Dios está obrando algo que va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, el sufrimiento no es un castigo, sino una herramienta de transformación. La palabra de Dios nos recuerda esta verdad en Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta promesa nos asegura que el propósito de Dios para nuestra vida es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Lo que hoy ves como una pérdida, mañana puede revelarse como el inicio de una bendición mayor. ¿Por qué Dios permite el dolor en nuestra vida? Porque el dolor nos moldea, nos purifica, así como el fuego purifica el oro. Las pruebas no llegan para destruirnos, sino para hacernos más fuertes, más dependientes de Dios. A través de ellas Él nos prepara para recibir lo mejor de su mano. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos adoptar esta perspectiva en nuestra vida diaria? Primero, debemos confiar en que Dios tiene el control absoluto. Aunque ahora no puedas ver la salida, Él ya ha escrito el final de la historia. En segundo lugar, desarrolla un corazón agradecido, no solo por las bendiciones evidentes, sino también por los desafíos que están esculpiendo tu carácter. Y tercero, nunca dejes de orar. Habla con Dios sobre tu dolor, exprésale tu carga y cree que aunque no veas el resultado de inmediato, Él sigue obrando en lo invisible. Piénsalo de esta manera. Cuando un agricultor siembra una semilla, debe enterrarla en la tierra y esperar. Durante un tiempo la semilla parece estar perdida en la oscuridad, pero en ese proceso invisible está desarrollando raíces. Luego, con el tiempo adecuado, brota y da fruto. Así también en esos tiempos en los que sientes que Dios está en silencio, en realidad te está preparando para algo mayor. Los grandes hombres de la Biblia también atravesaron momentos de sufrimiento antes de experimentar la grandeza de los planes de Dios. Piensa en José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de que Dios lo exaltara como gobernador de Egipto. Cada momento de prueba era una pieza del plan perfecto de Dios. Ahora te invito a reflexionar. ¿Puedes recordar algún momento en tu vida en el que el dolor terminó llevándote a una bendición mayor? Medita en esto, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada lágrima que has derramado
tiene un propósito, y ese propósito es para bien. En nuestra siguiente enseñanza hablaremos de una verdad que nos sostiene en los momentos más oscuros: la fidelidad de Dios. Prepárate para descubrir cómo su palabra nos asegura que Él nunca falla y que cada promesa suya permanece firme para siempre. Enseñanza 24: Dios nunca falla. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente cumple todo lo que promete? En un mundo donde la incertidumbre y la desilusión parecen gobernar, la fidelidad de Dios es el ancla que nos mantiene firmes. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios nunca ha fallado y nunca fallará. La base de esta verdad la encontramos en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este versículo nos asegura que Dios es inmutable, que su carácter es perfecto y que lo que Él ha prometido lo cumplirá. Sus palabras no son simples palabras de consuelo, son una certeza absoluta. ¿Por qué podemos confiar en la fidelidad de Dios? Porque Él no está sujeto a los cambios del tiempo ni a las debilidades humanas. Dios ve el principio y el fin. Su fidelidad no depende de las circunstancias ni de nuestra capacidad de entender sus caminos. Cada promesa que ha dado se basa en su santidad, y eso significa que jamás dejará de cumplirla. Pero, ¿cómo podemos vivir cada día confiando en esta verdad? Primero, entrégale tus planes a Dios. Suelta la necesidad de controlarlo todo y permite que Él dirija tus pasos. Segundo, aprende a descansar en sus promesas, incluso cuando las respuestas no lleguen en el tiempo que esperas. Y tercero, cultiva un corazón agradecido, sabiendo que aunque no veas todo el cuadro ahora, Dios sigue obrando para tu bien. Mi querido amigo, Dios no te ha olvidado. Su fidelidad es el cimiento sobre el cual puedes edificar tu vida. Aunque el mundo falle, aunque las personas te decepcionen, aunque tus fuerzas se agoten, Dios sigue siendo Dios. Su amor no cambia, su gracia no se agota y sus promesas jamás serán rotas. Así que confía en Él, sigue caminando en fe, porque lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Por último, mantén un espíritu de gratitud, recordando siempre que Dios está presente en cada detalle de tu vida. Un claro testimonio de esta verdad es la historia de Abraham. El Señor le prometió que sería el padre de una gran nación, pero tuvo que atravesar un largo periodo de espera antes de ver cumplida esa promesa. Durante ese tiempo, Abraham aprendió a depender completamente de Dios, incluso cuando la realidad parecía contradecir la promesa divina. Al final, la fidelidad del Señor se manifestó con gloria en el nacimiento de Isaac. Ahora te pregunto, ¿hay alguna área en tu vida en la que necesites recordar que Dios jamás falla? La invitación hoy es a confiar en Él, aunque no puedas ver el camino completo. Su fidelidad es inmutable, un fundamento sólido sobre el cual podemos edificar nuestra vida. Y antes de seguir adelante, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Este pequeño gesto nos ayuda a extender este mensaje de esperanza a muchas otras personas que necesitan escuchar que Dios sigue siendo fiel. Comparte esta verdad y conviértete en un canal para difundir el amor de Dios. Ahora prepárate, porque en la siguiente enseñanza descubriremos cómo fuimos creados para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra existencia. No te pierdas lo que sigue, pues esta revelación puede transformar tu perspectiva en tu caminar espiritual. Enseñanza 25. Fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero propósito de tu vida? La respuesta se encuentra en la glorificación
del Señor. Cada aspecto de nuestra existencia, cada decisión que tomamos, cada circunstancia que enfrentamos, debe reflejar la gloria de nuestro Creador. Pero ¿cómo podemos vivir esta verdad de manera práctica? La base de esta enseñanza se encuentra en Romanos 12, 1, 2. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos llama a rendirnos completamente al Señor, entregando nuestra vida en adoración sincera. Nos recuerda que somos moldeados por sus manos cada día, llamados a reflejar su santidad. ¿Por qué Dios quiere transformarnos? Porque somos como arcilla en las manos del alfarero. Él trabaja en nosotros, quitando lo que no le agrada, puliendo nuestro carácter y preparándonos para un propósito eterno. Aunque a veces el proceso sea difícil, cada paso tiene un propósito divino. Ahora bien, ¿cómo podemos permitir que Dios nos moldee para su gloria? Primero, sometiéndonos a su voluntad con humildad, buscando dirección a través de la oración y la palabra. Segundo, renunciando a los valores de este mundo que nos alejan de Él y permitiendo que nuestra mente sea renovada por sus principios. Y tercero, viviendo de manera que nuestra vida sea un testimonio que inspire a otros a acercarse a Dios, reflejando su amor en nuestras palabras, acciones y actitudes. Imagina a un escultor trabajando en un bloque de mármol. Al principio, la piedra parece informe, sin valor, pero con paciencia y precisión, el artista va quitando cada pedazo innecesario hasta revelar una obra maestra. Así trabaja Dios en nosotros. Él esculpe su imagen en nuestra vida para que reflejemos su gloria. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te transforme, aun cuando el proceso sea difícil o incómodo? Reflexiona sobre cómo tus decisiones diarias pueden estar contribuyendo a este propósito mayor de honrar a Dios con tu vida. Y al cerrar esta enseñanza, prepárate para un tiempo especial de oración. Será un momento para renovar tu fe y entregar una vez más tu vida en las manos del alfarero divino. No te vayas todavía, porque lo que sigue podría cambiar tu manera de ver los desafíos y las bendiciones que Dios ha puesto en tu camino. Y ahora, detente un momento y pregúntate, ¿hay algo en tu vida que necesitas rendir a Dios hoy? A lo largo de estas enseñanzas hemos visto que, aún en los momentos de dificultad, Dios nos está moldeando y cuidando cada detalle de nuestro caminar. Él nos llama a una entrega total y confiada para que podamos experimentar su paz y su descanso. Como nos recuerda su palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación es para ti, para mí, para todos los que necesitan sentir el consuelo y la fortaleza del Señor en su vida. Ahora quiero invitarte a unirte a este tiempo de oración. Abre tu corazón delante del Señor. Entrégale tus cargas, tus anhelos y todo aquello que te preocupa. Acerquémonos juntos a su presencia con la certeza de que Él tiene el control, aun cuando no comprendamos sus caminos. Si sientes en tu corazón el deseo de rendirte a su voluntad, escribe la palabra confianza en los comentarios. Es un acto de fe y entrega, y estaremos orando contigo y por ti. Este es un momento especial en el que podemos venir ante el único que nunca falla. Padre Celestial, reconocemos que tu palabra es como un faro que alumbra nuestro sendero, especialmente cuando atravesamos los tiempos más oscuros. Hoy meditamos en la manera en que nos moldeas conforme a tu propósito
y en la paz que solo tú puedes dar, aún en medio de las dificultades. Te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer más de tu amor, por enseñarnos que jamás estamos solos y que tus planes son siempre perfectos. Gracias, porque tu gracia nos sostiene, nos fortalece y nos da la esperanza necesaria para seguir adelante con confianza en ti. Padre, pedimos que nos llenes de fortaleza y sabiduría para aplicar cada enseñanza recibida hoy. Ayúdanos a depender más de ti, a caminar por fe cuando la duda nos asalte y a ser reflejo de tu amor en nuestra vida diaria. Que actuemos con valor y determinación, sabiendo que no caminamos solos, sino que tu presencia nos guía y nos sostiene en cada paso. Oramos por quienes hoy se sienten agobiados, cansados o enfrentan tiempos de prueba, que puedan sentir el consuelo y la paz que solo tú puedes dar. También intercedemos por aquellos que enfrentan dificultades económicas, enfermedades o conflictos en sus hogares. Que tu poder de restauración, sanidad y provisión se haga presente en sus vidas. En este instante depositamos todas nuestras preocupaciones, temores y aspiraciones en tus manos. Queremos depender completamente de ti, confiando en que eres un Dios fiel, que nunca nos abandona y que obra en favor de quienes te buscan con sinceridad. Ayúdanos a descansar en tu voluntad, sabiendo que es buena, perfecta y agradable. Señor, cada deseo, cada inquietud, cada desafío que hoy traemos ante ti, lo dejamos en tu altar, confiando en que en tus manos todo encuentra su propósito. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Danos, Señor, la fuerza para vivir con fe y esperanza, iluminando el camino de aquellos que nos rodean. Oramos con gratitud, creyendo que tú ya estás obrando, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Las verdades que hemos considerado hoy nos muestran cómo Dios actúa de manera maravillosa en nuestras vidas, usando cada situación, por más difícil que parezca, para acercarnos más a Él y formarnos según su plan. Cada paso de fe nos fortalece y cada entrega a su voluntad nos acerca a experimentar la paz que solo Él puede dar. Cuando aplicamos estas verdades a nuestra vida diaria, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a vivir con más claridad y propósito, convirtiéndonos en testimonio para quienes nos rodean. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje que fortalezca tu fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto.